Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, quiero estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con sus 45 canales de televisión socios nos permiten difundir este espacio de manera reiterada durante varios días en el transcurso de la semana, en beneficio de que todos los ecuatorianos conozcan temas de interés, temas empresariales, temas financieros, temas políticos, también tratamos temas deportivos, sociales, culturales, etcétera, porque es un espacio justamente que difunde la libertad de expresión y difunde la filosofía real de los medios de comunicación, en este caso la televisión, que es informar, entretener y orientar. El día de hoy nos acompaña Hernán López, quien es calificador de riesgos, es gerente general de la empresa Global Ratings, y con él vamos a hablar varios temas sobre los riesgos en el país. Pero previamente a eso, algunos de los detalles de su hoja de vida para presentar al invitado. Es candidato a un doctorado, un PhD en Administración de Empresas y Finanzas en una universidad peruana. Tiene una maestría en Ciencias de la Ingeniería en Louisiana State University de Estados Unidos. Es ingeniero civil de la Escuela Politécnica Nacional. A más de eso, en su parte profesional, ha sido vicepresidente de Control Financiero del Citibank, vicepresidente financiero y socio de Grupo Financiero Popular, presidente ejecutivo y socio de Office America, también decano y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Empresariales y de Economía, y además de eso, vicerrector administrativo financiero en la Universidad de los Hemisferios, y gerente general en la empresa que les acabo de comentar, Global Ratings. Bienvenido, Hernán, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto. Realmente es un honor para mí acompañarte y acompañar a la teleaudiencia. Nosotros, como habrán visto por lo que he visto, yo no soy de acá, yo soy chileno, pero llevo felices más de 40 años en el Ecuador. Vamos a hablar. ¿Cómo así en Ecuador? ¿Y qué te trajo al Ecuador? A ver, Chile no se ha distinguido precisamente por tener una política muy estable en los últimos 50 años. El año 70 fue electo un régimen marxista en mi país, y mi padre decidió trasladarse con toda la familia al Ecuador. Yo era muy joven en ese entonces y entré a estudiar acá. Poco tiempo mi padre volvió a Chile. Él era funcionario internacional del Citibank también, y yo ya tenía una vida establecida acá. Los humanos, yo siempre digo que somos como las arañitas, que tenemos un rinconcito donde tejemos nuestra tela. A no ser que venga alguien con un palito y nos destruya la tela, nosotros nos quedamos aquí. Estoy muy feliz acá, llevo ya muchos años. Tengo 2 hijas ecuatorianas, tengo 4 nietos ecuatorianos y tengo 4 hijos también de mi segundo matrimonio. No son mis hijos biológicos, pero yo los siento como tal. Perfecto, excelente. Ahora, tú nos acabas de mencionar, viniste muy jovencito. Ecuador ofrece la posibilidad de emprender. Tú eres un empresario, tú has estado en el sector financiero, en el sector bursátil, en la empresa. Y la pregunta es al empresario, ¿Ecuador ofrece las posibilidades de emprendimiento o falta? Todas las posibilidades. Ecuador, cuando yo recién vine de Chile, se veía a Ecuador como un país de grandes oportunidades. Y sin embargo, el progreso que ha tenido el país en los últimos años, que es notable, Ecuador sigue siendo un país de oportunidades. En el mercado de valores ecuatoriano nosotros estamos en un esfuerzo porque la deuda que emiten las empresas ecuatorianas pueda ser transada en el exterior. ¿Por qué? Porque Ecuador es un país que por un lado cuenta con una moneda sólida, que es el dólar, lo que te permite una planeación a largo plazo. No hay un riesgo cambiario para quien invierta en el país. Por otro lado, cuenta con empresas de primerísima línea. Nosotros calificamos riesgos de muchas empresas y es un orgullo. No voy a nombrar a ningún grupo en particular, por razones obvias, pero aquí en Ecuador hay empresas de primera línea. Y por otro lado, en Ecuador se pagan tasas
que son todavía muy superiores a lo que se paga internacionalmente. Entonces es posible que un inversionista del exterior invierta aquí al 8% en circunstancias que cualquier inversión afuera, en dólares, no le da más del 2 o 3%. Ahora, sigue, por favor. Por otra parte, para el emprendedor, para lo que se llama la pyme, para la pequeña y mediana empresa, hay múltiples oportunidades de inversión. Ecuador es un país muy rico. Yo lo puedo decir, bueno, yo viajo a Chile cada 3 o 4 meses y puedo ver lo que es este país en cuanto a su diversidad poblacional, su diversidad geográfica. Todo eso va enriqueciendo a este país. Y más allá de los problemas que todos los países tienen, lo sabré yo que soy chileno, ya, más allá de los inconvenientes que pueda haber, son inconvenientes absolutamente coyunturales. Creo que en el largo plazo hay pocos países que tengan las oportunidades que presenta el Ecuador. Con este criterio tuyo, con este comentario tuyo, se podría decir entonces que Ecuador sí tiene la posibilidad de apoyo financiero, de apoyo crediticio, para que la micro, pequeña, tal vez mediana o gran empresa pueda invertir y pueda ser objeto o sujeto de crédito. Evidente, a ver, el mercado de valores es un mecanismo, es un mercado, como bien lo dice su nombre, en el que las empresas pueden acceder a los recursos del público, de instituciones, para poder financiarse. Toda la historia que lleva el mercado de valores en el Ecuador, son muy pocos los casos, yo te diría muy escasos los casos en que las empresas han fallado. En general, las empresas responden y responden de buena manera a la deuda que se contrae. En otras palabras, para ponerlo en términos no técnicos, las empresas pagan sus deudas. ¿Por qué pagan sus deudas? Porque el ecuatoriano paga sus deudas. El ecuatoriano es una persona que responde a las obligaciones que contrae. Desde ese punto de vista, en este país, nosotros podemos invertir, prestarle a empresas, financiar proyectos. Como todos los proyectos, hay algunos que van a ir bien y hay otros que van a ir no tan bien. Es parte de la vida. Pero en general yo diría de que hay todo un ambiente propicio para la inversión en empresas. Y hay grupos muy innovadores, hay muy buenas ideas. Yo creo de que el mercado de valores y el mercado en general del Ecuador es muy promisorio. Cuando hablamos de prevención de riesgos, muchos de los televidentes en provincias, en la capital, en Guayaquil, etcétera, tal vez confunde este término prevención de riesgos y no concatena esta terminología con el sector financiero o bursátil de la empresa. En términos un poco más digeribles o sencillos, ¿qué es prevención en riesgos? A ver, en último término, al final del día, de lo que se trata es ver si una empresa que tiene una deuda es capaz de pagarla. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, hay empresas como la que yo gerencio, que es Global Ratings, que nos especializamos en ver cuáles son las posibilidades de pago que tienen las empresas, o puesto desde la otra óptica, cuáles son los riesgos que existen de que una empresa no pueda cumplir con su obligación. Entonces, en ese sentido, nosotros analizamos el entorno, cómo está la economía del país y cómo está el sector en el que la empresa está circunscrita. Por ejemplo, si vemos una empresa constructora, nosotros analizamos el sector construcción, o si vemos una empresa que da servicios petroleros, nosotros analizamos el sector petrolero. Una vez que vemos de que el sector responde, vemos a la empresa en sí, quiénes son sus gerencias, cómo se llevan a cabo las conclusiones. Está muy en boga el término de gobierno corporativo, cómo se gobiernan las empresas, cómo las empresas respetan la ética, cómo las empresas respetan a sus accionistas y cómo las empresas respetan a cada grupo de interés que la conforman, proveedores, empleados, sobre todo empleados, clientes. Nosotros analizamos cómo está esa empresa y finalmente analizamos la parte financiera, cómo están sus balances, cómo se ve en números la empresa y vemos qué riesgo existe, si es que existiera alguno y siempre existe algún tipo de riesgo, qué riesgo existe para que una empresa pueda cumplir con la deuda que ha contraído. ¿Por qué?
Porque cuando alguien invierte en una obligación, ¿qué es lo que hacen las empresas? Las empresas emiten deuda. Las empresas para financiarse pueden ir a un banco que les presta plata o pueden ir al mercado. Para eso emite un bono, emite obligaciones o algún documento, título de valor similar, y lo venden al mercado. Quien compra eso no tiene por qué saber cuál es la realidad de la empresa. No lo sabe, es un ente externo que dice yo confío, pero ¿confío en qué? Confío en la empresa y confío en un ente independiente, que es la calificadora de riesgo, que le dice el riesgo de que esta empresa no pague es este. A eso se refiere la calificación de riesgo. En base a esto se podría decir entonces que en Ecuador se maneja una cultura, se tiene un procesamiento claro de inversión de riesgos. ¿Ecuador tiene eso o solamente se limita a la empresa grande? A ver, no falta mucho. Indudablemente la profundidad que tiene el mercado de valores ecuatoriano no es lo que podría ser. No tengo los números en la memoria, pero el porcentaje del PIB que se mueve en el mercado de valores ecuatoriano es muy inferior al que se mueve en otros países de la región. No quiero ni hablar de los países desarrollados, donde el mercado de valores está muy, muy desarrollado también. Ahora, las bolsas de valores, en Ecuador tenemos 2 bolsas de valores, una en Quito y otra en Guayaquil, están haciendo un esfuerzo junto con todo el mercado de valores para que la pequeña empresa o la mediana empresa utilice este mecanismo de financiamiento. Es un mecanismo que es muy directo, que suele ser más barato, puede tener términos similares a los de un préstamo bancario, pero que en general le permite un plazo de pago mucho mayor a la empresa y le permite apalancarse, decimos en finanzas, lo que quiero decir, le permite utilizar como respaldo sus activos. ¿Cuáles son los activos de una mediana empresa? Fuera de sus activos fijos, que suelen estar grabados porque tiene préstamos bancarios, pero además tiene inventarios, además tiene cuentas por cobrar. Este mercado de valores permite que la empresa se respalde en esos activos que los bancos muchas veces no consideran, y de esa manera acceder al dinero. Nos falta mucho. Se ha visto durante mucho tiempo se ha creído de que este mecanismo es para la gran empresa, pero no es así. Cada vez más hay empresas medianas que están accesando a este mercado con muy buenos resultados. ¿Se podría entonces decir que en Ecuador sí se está viviendo un fortalecimiento de la inversión en cuanto a riesgos? Nos encantaría poder darte un sí definitivo. Estamos avanzando hacia allá. Son procesos que toman su tiempo, pero yo diría que en el último tiempo, los últimos 5 o 6 años, esto se ha fortalecido bastante. Hay un mercado muy activo. Por ejemplo, este último mes fue un mes atípico para nosotros. Para todos los sectores. Para todos, ya. Sin embargo, nosotros en nuestra calificadora tenemos un comité de calificación que revisa a nuestros clientes, a nuestras empresas, para ver cómo están. Y hemos tenido pedidos de empresas que están emitiendo a pesar de esto. Porque lo que hay que ver, creo yo, es que los países, nuestros países que tienen a veces cierta inestabilidad, ciertas inseguridades jurídicas y cosas así, pero a la larga el país está aquí, a la larga los medios están aquí. Entonces, a pesar de que este último mes, te repito, fue un mes atípico, desde el punto de vista de mercado, no fue un mes en que no hubiese negociaciones. Las hubo, y las hubo, te diría, en términos muy, muy normales. Eso muestra que la gente confía en nuestro país. ¿Sí? Ahora, frente a este análisis, ¿cuáles se podrían decir que son los mayores riesgos para el inversionista, para el empresario, respecto de la actividad que ustedes hacen y respecto de la inversión? ¿Qué riesgos son los más fuertes o los que más podrían levantar una polvareda al sector empresarial? A ver, cuando nosotros analizamos a la empresa, evidentemente nos movemos dentro de un entorno. A título de anécdota, yo recuerdo cuando recién empecé yo con la gerencia de esto, contratamos a un muchacho que había estudiado en Francia y calificamos a una empresa y le pusimos una calificación de AA, que significa que la empresa tiene muy buenas posibilidades de pago.
Y el muchacho me miró y me dijo, yo no entiendo esto. Le dije, ¿qué no entiende? Me dijo, el gobierno de Francia tiene calificación AA y usted le pone AA a una empresa ecuatoriana. Nosotros calificamos para nuestro medio. Claro. ¿Ya? Ahora, en nuestro medio, ¿qué podría pasar? Ni Dios quiera, pero mañana viene un problema como el que tuvimos hace un par de semanas, pero que se extiende en el tiempo. Lo estamos viendo en Chile. Eso, naturalmente, si el problema tarda mucho tiempo en solucionarse, podría causar de que las empresas no tengan las ventas que esperaban y podría hacer de que algunas empresas se retrasen, por ejemplo. No ha sucedido aquí en el Ecuador, ¿ya? Pero si esto se extendiera, yo no sé, un mes o 2 meses, podrían haber algunos sectores que se afectan. Lo otro que podría hacer es que ciertas medidas, por ejemplo, pasó en una época que los importadores de vehículos se vieron abocados a sobretasas arancelarias y diferentes medidas que tomaba el gobierno por los motivos, no somos nosotros quienes juzgamos la bondad o no de esas medidas, pero que perjudicaron a un sector y hace que eso baje. O por ejemplo, en este momento hay ciertas empresas que dependen del cultivo de palma. La palma está afectada a un microbio, no sé, yo no entiendo mucho en ese aspecto, y eso podría hacer de que las empresas tuvieran dificultades. Sin embargo, en el sector de la palma, las empresas ecuatorianas han respondido de muy buena manera. El mercado no se va a ver desabastecido porque las empresas responden. Ahora, si es que esto se demorara, yo no sé, 5 años, podría ser un riesgo. Ahora, hace pocos días, una revista muy conocida en el país, de circulación quincenal, emitió un informe, que lo hace cada año me parece, donde mencionan las principales empresas del país. En su análisis o sus conclusiones finales, menciona que, y lo leo textualmente, ¿cómo explicar que en el año 2018 Ecuador, la empresa privada ecuatoriana, facturó 74 mil millones de dólares y en el 2017 70 mil millones de dólares? Es decir, que en un año incrementó su facturación en la empresa privada ecuatoriana en 4 mil millones de dólares más. Pero al mismo tiempo se ve en otros análisis que la empresa privada ecuatoriana ha bajado su potencialidad en cuanto a venta, comercialización, hay desempleo, la microempresa se ve afectada, la pequeña empresa igual. ¿Cómo entender en el sector financiero este incremento de facturación que le beneficia al Ecuador? Sí, ¿será tal vez que solamente va a la gran empresa? A ver, nosotros tenemos que tener cuidado en que el bienestar que se está produciendo nos llegue a todos. Y existe la sensación de que hay algún sector que podría no estar siendo tocado, por así decirlo, por este bienestar. Evidentemente las grandes empresas tienen más mecanismos de defensa frente a los inconvenientes coyunturales que puedan existir. Sin embargo, si tú te pones a ver, esos 4 mil millones de diferencia representan aproximadamente un 4 o 5% de incremento frente a los 70.000 que había, lo que es superior incluso al crecimiento de la economía del país. Nosotros creemos, o yo personalmente creo, de que la pequeña y mediana empresa va a seguir creciendo y tiene buenas oportunidades, entre otras cosas, porque la gran empresa, si bien es cierto, tiene mecanismos de defensa que podrían verse mejores o más preparados para afrontar los problemas del país, por otro lado está en la mira cuando se refiere a nuevas medidas impositivas, cuando se refiere a nueva fijación de medidas que tiendan a ayudar al resto de sectores. Entonces, yo pienso que es una cuestión de tiempo y es una cosa paulatina. Hay mucho emprendimiento. Ecuador es un país en el que el emprendimiento es enorme comparado con otros de la región. La contra de eso es que la gente piensa, claro, hay mucho emprendimiento porque no hay un empleo formal y la gente está obligada a emprender. Bueno, pero la gente se la juega. ¿Ya? Y entonces yo creo de que en la medida en que la gente se la siga jugando, vamos a tener, y hemos visto, nosotros hemos estado visitando, estamos constantemente visitando empresas, a todos nuestros clientes los visitamos, y antes de ayer estuvimos en Guayaquil, vimos un emprendimiento que empezó prácticamente de cero y ahora es una empresa que factura 20 millones de dólares al año.
por el esfuerzo de un grupo de personas que creyó en el país y creyeron en ellos mismos. Y en claro, eso no. solamente así se origina el emprendimiento. Sin establecer un proceso de comparación. Tú como chileno, tú que estás cada 3-4 meses visitando Chile, ¿qué criterio tienes del sector empresarial en Chile frente a las graves protestas que se dieron, sin que sea un tema político, pero a las graves protestas que se dieron hace pocos días, bueno, y siguen... Que desgraciadamente siguen dándose. Aquí hay varios factores. Las protestas en Chile nacen de un fenómeno, yo diría que parecido al que tuvimos acá. Hubo un día en que se quemaron alrededor de 78 estaciones del ferrocarril metropolitano, lo que nosotros llamamos el metro, simultáneamente. Una estación del metro está hecha de cemento y de acero, así que no es llegar y agarrar un fósforo y prenderlo. Claro, así es. Eso necesita todo un mecanismo. Que sea además simultáneo, evidentemente muestra de que hubo una mente detrás que orquestó todo eso. Pero eso gatilló algo que en Chile se suponía que no pasaba. Hay represado una gran inquietud o insatisfacción de la gente que ve que los frutos de un modelo que ha sido exitoso no son repartidos equitativamente. Entonces, evidentemente hay empresas que desgraciadamente han abusado, hay empresarios que han abusado y creo que los gobiernos en Chile, después del régimen militar, hubo muchos gobiernos de centro izquierda y Sebastián Piñera, que es un gobierno de centro derecha. Los gobiernos tal vez fallaron en controlar esos abusos y creo de que la gente, mucha gente, se siente de que ha sido abusada. Yo recordaba hace 3 días traté de ir a una empresa aeronáutica chilena a cambiar un pasaje porque cuando falleció mi padre hace pocos meses lo dejé sin utilizar y me dijeron: no señor, ya se pasó, usted debió haber reclamado. Ese tipo de abuso se producen en muchos aspectos y la gente ha resentido eso. Entonces, lo que ha pasado es, por un lado, hay un grupo que ha agitado todo esto y por otro lado hay una gran masa de chilenos que no siente que los beneficios del sistema les han llegado de forma equitativa. Y eso refleja que muchos de los empresarios chilenos, no han sido capaces de entregar a la gente lo que deben entregar, de no abusar, de no aprovecharse de un poder que ellos tienen circunstancialmente porque dominan el mercado o por los motivos que sean. Interesante, una pequeña visión de lo que sucede en Chile que tiene muchas similitudes con lo que tú vives también en el Ecuador. Ahora, concluyendo, estamos terminando el diálogo. Tú, con experiencia también en la parte académica, en la parte universitaria, ¿de qué manera aconsejar a los jóvenes, aconsejar a los padres de los jóvenes ecuatorianos para que se genere la posibilidad de fortalecer el emprendimiento en la juventud y no solo la posibilidad de buscar empleo, sino el emprendimiento? Es muy común entre los jóvenes que cuando salen de la universidad, si estudian Derecho, se juntan entre 3 o 4 y forman un estudio jurídico, o si estudian Ingeniería, se juntan entre 3 o 4 y ponen una oficina de Ingeniería, y ese tipo de emprendimientos desgraciadamente suelen durar poco, porque la economía los va encerrando. Sin embargo, yo creo de que el hecho de que Ecuador sea un país en que nos estamos desarrollando, en que tenemos muchas áreas en las que hay todavía falencias, posibilita de que los jóvenes puedan incursionar ahí y puedan emprender. La tecnología, por ejemplo, que yo siempre les decía a mis alumnos, yo soy nacionalizado con esta tecnología, ustedes son nativos de la tecnología, ¿cierto? Ellos nacieron, basta ver un niño de 5 años cómo te maneja los aparatos en la casa, que no le da envidia. Ya, esa tecnología abre muchas posibilidades de emprendimiento y los jóvenes están preparándose. Las universidades en Ecuador creo que están cumpliendo su rol de enseñar a emprender. No enseñar qué pensar, enseñar cómo pensar a emprender. Y yo creo que desde ese punto de vista hay
muchas posibilidades. Y el joven, el estudiante universitario, tiene que pensar que cuando se gradúa, bueno, se acabó que yo tengo el libro donde se resuelven los problemas, se acabó que tengo un compañero que sabe más que yo. Esas cosas suceden. Lo que tiene que ver, y de hecho lo ve, es que ahí hay un mundo, ahí hay un campo en el que se puede emprender. Tenemos muchas necesidades, no nos faltaba más, pero también tenemos muchas oportunidades. Entonces creo que incluso en una época de crisis, nosotros estamos pasando aquí en Ecuador por algunos problemas, ya incluso en estas épocas surgen nuevas oportunidades. Ver eso yo creo que es lo fundamental. Muy claro el mensaje, las oportunidades hay que saberlas encarar, enfrentar y obviamente aprovechar de la mejor de las maneras. Queremos agradecer a Hernán López por este diálogo interesante que nos permite visualizar y ampliar un poco más el criterio e irnos un poco más allá sobre lo que sucede en el mercado bursátil, lo que sucede en el campo académico y básicamente en el campo empresarial. Muchísimas gracias, Hernán, por tu presencia y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.